empezar para que vayan subiendo sus nombres con Ruth. Y vamos a dar inicio a la tutoría de oftalmología de la prueba 1. Más que nada me enfoqué como... obviamente no abarqué todos los temas que le va a entrar en su evaluación porque no alcancé por tema de tiempo. Como igual su prueba creo que va a ser como el viernes por ahí, igual podría ser por último una parte de hoy se la hago durante la semana, ¿ya? Entonces, empecemos. Bueno, de manera inicial quise empezar como de manera sintomática, pero primero voy a ver si estoy grabando, si no... Ahí así. De manera sintomática, el síndrome del ojo rojo. El ojo rojo siempre hay que clasificarlo si es algo como central o periférico. En el contexto, si es un ojo periquerático, como que afecta a la conjuntiva vulvar, o algo más benigno. Y más que nada esta división nos va a dar conducta. Por ejemplo, si algo que duele, en este caso vemos, ya duele y vemos la pupila como evaluación a nivel em, como ya más neurológico, oftalmológico, nosotros vamos a ver si es cómo está, si está midriática o miótica. Si está midriática, lo más probable es que sea un glaucoma de ángulo estrecho, porque hay un glaucoma agudo, que es crónico, que es una urgencia. Y en este caso es una urgencia y hay que derivar idealmente al oftalmólogo lo más alto posible. O está como en el hospital, está como el lugar como de shock de trauma oftalmológica como lo que la podría ver. En Santiago ya lo ideal es que lo vea siempre algo lo más urgente, pero igual hay medidas como más diuréticos que uno podría ejercer como médico general para ayudar a enfrentar a un glaucoma. Ya, pero eso es más de la prueba 3 o prueba 2, pero más que nada tenemos este gráfico para diferenciar. ¿Ya? Y si nuestra pupila está miótica, vale decir que está muy chiquita, nosotros como manera inicial podríamos hacer una tinción con fluoresceína. ¿Cuándo se va a teñir? Cuando es positiva, cuando tenemos un daño en la córnea, o sea, una queratitis, ¿ya? Y clínicamente la vamos a ver como una inyección ciliar, una úlcera corneal, que podría ser, por ejemplo, si vemos una lesión dendrítica, geográfica, puede ser por una lesión de un herpes. Y se le cae posible hipopión. Hipopión es básicamente pus en la cámara anterior, ¿ya? Y obviamente si la tensión es negativa, eh, vamos a lo más probable es tener como el diagnóstico de uveitis anterior, ¿ya? Esta patología, que creo que a lo mejor se las mencionaron en las clases, pero no la han visto como tema, porque es como de la prueba 2 o prueba 3, es una enfermedad que se relaciona como con enfermedades autoinmunes, con, no sé, espondilita anquilosante, en los jóvenes adolescentes, espondilitis, artritis idiopática juvenil, ya como que con eso se relaciona la uveitis anterior, con toxoplasma, citomegalovirus, cosas muy raras. Ya, pero al fin y al cabo la tinción fluoresceína es algo bueno, bonito, barato, que me va a permitir, si está positiva, hay un daño sí o sí de la córnea, entonces debemos buscar todas las causas de queratitis posibles, ¿ya? Y obviamente si algo que molesta al paciente, que no tiene ninguna complicación de la agudeza visual, que a nivel neurológico su pupila está bien, no tiene fotofobia, ¿ya? Eso es lo más probable es que sea benigno. Y va a ser la conjuntivitis aguda, que es una de las causas más frecuentes que uno va a ver en la consulta en un futuro como médico general. Y aquí obviamente hay que desglosarlo en la edad, en el grupo etario, y desglosarlo si algo es bacteriano, viral o alérgico. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver un ojo rojo como periférico, ¿ya? No es periquerático aquí a nivel central como estos casos aquí de glaucoma, ¿sí? O de queratitis, ¿ya? Esto es como algo inicial. Y vamos entonces a iniciar con la patología de la conjuntiva. La conjuntiva eh, hay que clasificarla en conjuntiva como tarsal y conjuntiva vulvar. La tarsal es donde va hacia el párpado y la vulvar como más cercana acá aquí del limbo, ya como aquí donde está el iris, ahí es, ya. La conjuntivitis, o sea, la conjuntiva hay que obviamente aquí dice que es la causa más frecuente de ojo rojo, lo que les decía. Y obviamente los síntomas asociados va a ser como una hiperemia conjuntival, esta sensación de molestia, de cuerpo extraño, de ardor, pero no hay un dolor así
como, no sé, que nos va a diferenciar por un dolor que va a afectar como a todo, incluso como las cosas como externa al globo ocular, por ejemplo, los senos paranasales, un dolor profundo así, como a diferencia de un glaucoma, que es un dolor que incluso afecta como, ay, no sé cómo decirlo, como incluso el cráneo, así como una cefalea, así, ¿ya? Y acá es importante que los síntomas asociados podemos tener epífora, que sería como en este caso el lagrimeo, y secreción. Bueno, si es purulenta o si es mucosa, nos va a diferenciar si es algo viral o bacteriano. Y la equimosis, básicamente el edema de la conjuntiva vulvar. Por ejemplo, ¿en qué caso se podría ver? Por ejemplo, un paciente con conjuntivitis alérgica como Perené, que es el apellido, que es un paciente que tiene conjuntivitis alérgica durante todo el año, ya todos los meses del año, a diferencia de la vernal, que es como clásicamente estacionario. Y en que otros pacientes, por ejemplo, que tengan lentes de contactos y que no tengan un buen adecuado higiene ocular, también podrían tener quimosis con una reacción alérgica, que ahí podrían tener como una reacción alérgica papilar gigante. Ya, entonces este es el ojo rojo bueno, que es como así periférico, no es central, ya, no es periquerático. Entonces vamos a dar inicio a la conjuntivitis bacteriana. La etiología más frecuente que sí es como pregunta de prueba, el estafilococo áureo, ya, Bacillus, o sea, Caucasia gran positiva, que es clásica de la piel. Clásicamente cuando era un niño y se rascaba los ojos, se metía cosas en los ojos, ya es como lo clásico y está así. Otras causas puede ser por hemófila influenza, gonococo y Clamida trachomatis. Estas dos últimas es principalmente en el recién nacido. Igual más adelante hay una diapo como exclusiva del recién nacido, que me acuerdo que igual fue pregunta de prueba del doctor y también es como clásico también en pediatría que ustedes van a ver que cuando los recién nacidos obviamente nacen se le da como un colirio profiláctico, como para este caso de prevenir esta conjuntivitis gonocócica de la Clamida trachomatis, que es como más que nada por vía vaginal que se puede este, transmitir. Y obviamente en países como África subsahariana hay cegueras por el tracoma, de hecho se llama tracoma y hay ceguera neonatal en estos casos. ¿Ya? Entonces la conjuntivitis bacteriana, el diagnóstico principalmente va a ser esta secreción purulenta, profusa. Y si uno toma como un cultivo va a haber muchos polimorfos nucleares, ya neutrófilos. En este caso puede ser unilateral, lo más clásico, a diferencia, por ejemplo, del alérgico que puede ser bilateral, ¿ya? Y aquí, ojo que uno siempre acá en Chile dice lagaña. Acá la palabra correcta es legaña. Y obviamente genera esta formación de legañas cuando uno despierta en las mañanas, ¿ya? En este caso el tratamiento va a ser como aseo, lavado de manos, porque obviamente todo esto se contagia eh, por contacto en las manos, se echa al ojo y ahí los niños ahí le van contagiando como compañero con compañero, ¿ya? Y obviamente aseo ocular. En este caso se da antibiótico, obviamente puede ser cloranfenicol que pueda servir y obviamente llegar a Laureus y ahí uno puede ocupar, no sé, macrólidos para ocupar, perdón, sí, azithromicina para hemófila influencia. Gonococo en este caso el tratamiento es como ceftriaxona intramuscular, ¿ya? Y eso, ¿ya? Entonces esta es la fotografía que deben grabarse de una conjuntivitis bacteriana, ¿ya? En cuanto a las virales, que igual es como lo más frecuente, es que sea viral, como en todo, y en este caso está el adenovirus. Me acuerdo que el doc preguntó los serotipos de adenovirus, canalla, y de hecho me acuerdo que ni siquiera lo mencionó bien, pues así que fue pega después de uno comprobar cuál era el serotipo. El profe preguntaba así como, ya, ¿cuáles son los serotipos de la fiebre faringo conjuntival que se relaciona con el adenovirus, que es lo más frecuente en los niños? Ahí sería el serotipo A3, 7, 2, 4 y 14, ¿ya? Y obviamente va a tener el antecedente que tuvo un resfrío, el antecedente también de que si uno hace el examen físico va a tener ganglios preauriculares, va a tener adenopatía, coriza, tos, ¿ya? Y eso, como síntomas catarrales. Y los serotipos, ay, ¿alguien escribió? No sé.
Yo, disculpa, quería consultar cuáles eran los serotipos de nuevo, que no alcancé a Ya, anotarlos. sí. De la fiebre adenofaringoconjuntival es el serotipo 2, 3, 4, 7, 14. Ya, los más frecuentes son los 3 y 7. Y cuando la conjuntivitis viral, esto lo más probable es que siempre afecte a la conjuntiva, pero cuando se produce de manera ay, ¿cómo era esta palabra? Como abrupta y que va a afectar la córnea, va a generar una queratoconjuntivitis epidémica que puede ser una complicación de esto también, que ahí son otros serotipos de adenovirus, que es igual, ahí los voy a mencionar igual como para que lo diferencien y si es que los llegasen a preguntar, ustedes cachen de cuál es cuál. En este caso de la queratoconjuntivitis epidémica son los serotipos 8, 19, 21, 37, como número más grande, ¿ya? Eso. Y obviamente que se produzca es raro, pero sí a veces lo preguntan en CTO, a mí, esas cosas. Pero acá en Chile es una yo revisé todas las preguntas, jamás preguntar eso. Pero el profe este de Mardana lo preguntó. Ya, bueno, entonces, obviamente esto antecedente de infección respiratoria alta. Y esto, igual acá ponen aquí en ese esquema, y buena higiene de manos, lavado ocular y antibióticos tópicos. Esto solo en el caso de que se sobreinfecte. No tiene indicación de usar antibióticos como de manera rutinaria en conjuntivitis viral, ¿ya? Y obviamente paracetamol, la vieja con fiebre, ¿ya? Eso, más que nada. ¿Ya? Y acá, a diferencia de esta, si uno ve acá el párpado tiene una reacción folicular. ¿Ya? Eh, yo me lo aprendí así como los virus son feos, F de folicular. ¿Ya? A diferencia de las bacterianas que es papilar la reacción. ¿Ya? Pero ojo, que hay bacterias que tienen reacciones foliculares, que el doctor yo creo que igual se lo enseñó a usted, que es el arañazo de gato, que es la Bartonella gencelada, una bacteria que genera esta misma reacción folicular, y está el micoplasma creo que era. Sí, el micoplasma. ¿Ya? Eso, esas son las dos bacterias que generan esta reacción folicular. ¿Qué más de esto importante? No, creo que eso. Ya, entonces, tenerlo en consideración. Entonces, aquí está lo de la conjuntivitis del recién nacido. ¿Ya? Tenemos como dos grandes espectros, gonococo clamidia, que es como lo más frecuente. Obviamente, hay otra clasificación que viene después, como que los diferencia en días de presentación. Porque si son después de 21 días, podría ser el herpes. ¿Ya? Pero aquí, por ejemplo, clamidia. Ponen acá, presentación dentro de 5 o 14 días de vida, secreción mucopurulenta. Y esta es la causa más común de conjuntivitis recién nacido. ¿Ya? Aquí obviamente hablan de cuerpos de inclusión. Hace un cultivo con células Makoki y recordad que la clamidia es una bacteria intracelular, entonces va a generar estos cuerpos de inclusión. Y al mismo tiempo, como estamos en pediatría, relacionando las materias, ¿cómo podría presentarse el recién nacido clínicamente con conjuntivitis al mismo tiempo con clamidia? Una neumonía por clamidia, ¿ya? Como que ahí hacen esas infecciones como concomitantes, ¿ya? Y eso, obviamente en este caso, como es una bacteria intracelular, vamos a ocupar macrólidos, eritromicina, ¿ya? Por 14 días. En cuanto a la conjuntivitis del gonococo, que la Neisseria gonorrea, ¿cierto? La secreción va a ser así, purulenta, como leche condensada. Y esta va a ser súper hiper aguda, ¿ya? Obviamente eso hace un gram de hipercoco gram negativo. Y el tratamiento de todo gonococo y de enfermedad de transmisión sexual por gonococo, la vieja con filitraxona, ¿cierto? En este caso en niños, 25 miligramos kilo día, dosis única por vía intramuscular, ¿ya? Y también yo vi en algunas guías que pueden ocupar a citro, como más o menos citro según como la clínica. Pero es como esto lo basal. Ya, obviamente esto igual en pediatría, a lo mejor si es que se lo preguntasen cuando tienen rotaciones. El gonococo igual hay que tenerle respeto.
porque igual puede generar como meningitis, sepsis, artritis séptica. No sé si con la doctora Pausen en Tramoto rotaron con ella, que le hablaban como de las artritis de los recién nacidos que son como mortales y que a veces pueden pasar desapercibidos. Uno de los bichos es el gonococo. Y bueno, y el más frecuente, aureus, ¿ya? Como datito ahí relacionando las asignaturas. Y esta es la tabla como el resumen de todo, ¿ya? Por ejemplo, gonocócica, aquí primero o cuarto día, y este ser hiperaguda entre partos. Esas son como las palabras claves que deben saber, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ponen profilaxis comúnmente, acá en Chile ponen gotitas de profilaxis. Bueno, aquí ponen en el CTO pudieron ayudar allá en España, ¿ya? Y por ejemplo, si es después del 15, o sea, como algo más tardío, 15, 21 días, el herpes nos puede orientar. Obviamente nos va a guiar clínicamente con una erupción vesicular y una úlcera dendrítica y geográfica. Y esto se va a ver con la tensión de la fluoresceína, ¿ya? Esto es clásico, chiquillos, siempre lo van a preguntar. Úlcera dendrítica geográfica es herpes, es patognomónico, es herpes, ¿ya? Eso. Turú. Y eso, aquí está la clamidia keratomática. Bueno, aquí en esta filococosis neumocócica la ponen que igual es un pus amarillento. Y obviamente este se presenta postparto y tercera al 10 días, al 10.º día. ¿Ya? Eso, eso es como importante igual que me acuerdo que el doc lo preguntó. Entonces, vamos a continuar con la conjuntivitis alérgica. ¿Ya? Esta, me acuerdo que el doc preguntó ya, ¿cuál es la principal causa de pífora? Es la conjuntivitis alérgica, como en la población general, porque la alergia es alguna enfermedad bien frecuente, ¿ya? Obviamente el paciente y en el enunciado de la prueba te va a decir paciente con atopia, con asma crónico, ¿ya? Y tiene mucha picazón. Ese es como el cuadro clínico clásico que te están orientando a que la pregunta es de conjuntivitis alérgica, ¿ya? Esta puede ser estacional, por ejemplo, ya en la época de primavera, puff, sale esto. O incluso puede ser como en un lugar aparte, por ejemplo, la gente que vive en Santiago y que va como a la zona de los bosques, de los árboles, no sé, van a hacer trekking, y eso igual le va a generar como ese dato epidemiológico de un cambio de lugar, puff, le brotó esa alergia, va a tener conjuntivitis alérgica. Eso salió en la UNACOM, dato random. Y entonces aquí lo dividen aquí como conjuntivitis papilar gigante, que esto, como les decía anteriormente, que está asociada a lente de contacto, la queratoconjuntivitis atópica, que se asocia a dermatitis atópica, y la queratoconjuntivitis flictenular, que es como microbial alérgica. Ya, entonces aquí hay varios fenotipos. Lo más importante de esto, que quiero que se queden, el prurito, la picazón. ¿Ya? Y a nivel del tarso, a nivel del párpado, también vamos a ver una reacción papilar. ¿Ya? Eso. Igual importante ahí diferenciarlo. Y obviamente cuando ya hay mucho edema, quemosis, ¿cierto? Como lo habíamos visto. Eso, el tratamiento igual lo preguntó, me acuerdo, en la prueba 1. El tratamiento son antihistamínicos tópicos, ¿ya? Y ahí se ocupa la olanzapina, ¿ya? Y obviamente eh, estos tratamientos con estabilizador de mastocitos y corticoides como el omalizumab o corticoides como ya como en gotitas, todo esto es manejo del especialista, ya o del oftalmólogo o del inmunólogo. Entonces nosotros a lo más llegamos antihistamínico, ¿ya? Eso. Por ejemplo, las que son las conjuntivitis que son como asociadas que es perenne durante todo el año, ahí van como jugando con el tratamiento, como basal antihistamínicos tópicos y ya luego estabilizador de mastocito. Ya, ¿qué más importante de esto? Que igual me acuerdo que el doc lo mencionó, que por ejemplo cuando ya es demasiada la inflamación, como a nivel del limbo, por ejemplo en la unión de a ver, para que se imaginen, la unión entre la córnea y con la conjuntiva, ahí se forman unos nódulos, que son los nódulos de Horner-Trantra, algo así, que eso ya nos da a conocer que es una paciente con alergia crónica, ¿ya?
Y obviamente ahí como que la reacción de hipersensibilidad no es tan solo IgE y mastocitos, sino como y eosinófilo y mastocitos y todas esas chayas. Hay como más cosas entre medio. Y ahí ocupa incluso a veces tracólimo, sí, que es un... Yo creo que lo van a escuchar en dermato, un fármaco que como que inhibidor de la calcineurina, que igual lo ocupan a veces en pacientes con vitiligo, cosas así, eh, o dermatitis atópica muy avanzada, pero obviamente eso lo hace el especialista. Ya que incluso en esos casos, por ejemplo acá conjuntivitis alérgica asociada con una clínica obviamente de mucha atopia severa, pueden ocupar eso también. ¿Ya? Eso, más que nada, chiquillos. Ahora vamos... Ay, me cambié de diapo. Ahora vamos a pasar a otro tema. Y... Aquí. Aquí queda. Conjuntiva. Bueno, después les dejo una tabla del up to date que me lo diferencia así bien como resumido. Por ejemplo, acá te agregan la secreción ocular, como es bacteriana mucopurulenta, acá acuosa, viral alérgico. ¿Ya? Y está bien piola. Tengo estas preguntas, no sé si alguien las quiere leer y opinemos. ¿Alguien dice yo? Nadie. Ya, yo leo. Eh, Ya, paciente de 62 años que acude a nuestra consulta por presentar enrojecimiento de ambos ojos, con gran cantidad de secreciones, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, reacción folicular, hemorragias subconjuntivales difusas, adenopatía preauricular palpable, comenta que recientemente ha padecido de una infección de la vía respiratoria alta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál crees que es lo más probable? Mm, Dice folicular, adenopatías, infección. la Maca levanta la mano. A ver. ¿Pero es viral o no? Y Muy la bien. Vírica. Igual, De libro. Ah, ¿cierto? Sí. Muy bien. Ya, súper. Ya, ¿quién lee la pregunta 2? ya yo la leo. Bueno. Acude urgencia un paciente con intenso picor y lagrimeo en ambos ojos, hiperemia conjuntival, fotofobia, exudado más o menos viscoso y formación papilar en la conjuntividad tarsal. El diagnóstico probable. Yo digo que es alérgica Muy bien. por el picor. Tal cual. Perfecto. Súper. Ya estas preguntas fueron sacadas del CTO. Bueno, ahora vamos a hablar como brevemente de algunas proliferaciones conjuntivales que son la pingüeca y la ilterilla. Ya, las lesiones como malignas y eso no me fui en esa bola porque no. Pero estos son los como los siento que los más frecuentes que pueden preguntar y lo más frecuente también que como sale como en el perfil de conocimiento de Leonacom, hay que saber la diferencia, ¿ya? Primero, la pingüícula va a ser una lesión que puede ser bilateral, a diferencia del pterión que puede ser unilateral, ¿ya? La pingüícula como que no va a invadir la córnea, a diferencia del pterión que va a tener diferentes grados, uno lo puede clasificar en 1, 2, 3, o leve, moderado, severo, que incluso cuando ya es severo, ya obviamente va a afectar invadir toda la córnea, va a requerir intervención quirúrgica, ¿ya? La pingüícula va a ser una ubicación más nasal y obviamente va a ser por una degeneración de la fibra elástica, ¿ya? En cuanto al terillo, va a generar un ojo rojo que ya cuando va avanzando va creciendo con mucho tiempo, va a generar intolerancia a los brillos y astigmatismo, ¿ya? Es importante que esto es una enfermedad que es de este paciente. Les puse esta foto de este paciente clásico que lo va a tener, un paciente varón, adulto mayor, que trabaja en exposición solar, por ejemplo, un campesino, ¿ya? Que nunca se protegió, nunca se echó bloqueador, nunca usaba gorro, trabajaba hacia la intemperie y este daño acumulativo de radiación, ¿ya? Así que eso, cuando uno lo va a ver en un futuro en APS, el terillo en las únicas maneras de como prevención es usar gafas y bloqueador y la clásica respuesta que sabemos de dermata, humectar la piel, ¿no? Pero en este caso usar gorro, ¿ya? Eso, ¿ya? Eso es el terillo.
Y a veces se ha visto como tratamiento con gotitas con 5-fluorouracilo, pero ya es muy de especialista. Ya en este caso en la pingüícula, lubricación, protección solar y corticoide en gota hay OFS, como para que se achique. ¿Ya? Obviamente el corticoide jamás lo vamos a dar nosotros, porque yo creo que a lo mejor se lo enseñaron a alguno de los oftalmólogos, pero los corticoides jamás darlos nosotros porque va a generar muchas complicaciones a largo plazo en el ojo. Puede generar catarata, puede generar daño en la retina. Es muy malo los corticoides en el ojo, por eso siempre lo da el especialista, ¿ya? Y ahora vamos a cambiar de tema a la córnea. No sé si tienen dudas hasta ahora de lo que vimos de conjuntiva para, para poder responderle al tiro. No, hasta el momento todo claro. Ya, bueno. Mira, igual, aquí no lo puse, pero igual dentro de los como síndrome de ojo rojo va a estar clásicamente la hemorragia subconjuntival, que es algo súper benigno y es frecuente. Ya es clásica como esta hemorragia retiniana, sale sangre en la cámara anterior y se relaciona con Valsalva, ya y con aumento de presión como 220, pero no tiene nada que ver con pacientes hipertensos, ¿ya? Como que algo así dijo, me acuerdo cuando escuchaba la clase del doc, había dicho eso. Si es que te preguntas si tiene que ver con algo así, no, es como algo por Valsalva. Las mujeres que hayan tenido un parto, que hayan hecho mucha fuerza, podría aparecer una hemorragia subconjuntival. Obviamente, cuando se traduce que esa hemorragia subconjuntival hay que derivar al oftalmólogo, cuando un paciente esté con anticoagulantes o un adulto mayor que haya tenido un traumatismo y que a lo mejor eso nos traduce como algún trauma ocular, ¿ya? Obviamente es que está asociado a otra clínica, disminución de la agudeza visual, alteración del reflejo fotomotor y todas esas cosas, ¿ya? De semiología. Eso, pero en general la hemorragia subconjuntival es algo bueno, ¿ya? Lo digo al tiro porque como vamos a pasar ahora a córnea, ¿ya? En cuanto a la córnea, ahí tengo una mnemotecnia de las capas de la córnea, ya que es A, B, C, D, E. A es A de como arriba, que es como el epitelio. La B es la capa de Bowman. La C es como el colágeno, donde está el estroma. La D es la capa de Descemet. Y la E el endotelio. Y el endotelio, la particularidad de esto es que va como a permitir que se nutra y todo eso. Importante que la córnea no es vascular. Entonces siempre cuando uno vea al microscopio que la córnea tenga vasos sanguíneos, hay que estudiarlo, ya como que lo viera el oftalmólogo, ¿ya? Entonces, patología de la córnea, vemos las queratitis. Las queratitis en una triada clásica que es la epífora, el blefarospasmo y la fotofobia. Obviamente la epífora está como lagrimeo, el blefarospasmo como que el paciente no, como que siempre va a tener los ojos cerrados, como que le va a costar abrirlo, y la fotofobia porque ve un poco de luz y no, tiene que tener los ojos cerrados. Irrita mucho, ¿ya? Y como les he dicho anteriormente, cualquier lesión de la córnea la teñimos con fluoresceína, ¿ya? Y básicamente se va a teñir porque tenemos dañado la capa de Bowman, ¿ya? La B. Entonces, en esta como mapa conceptual del sistema me lo diferencia así. Por ejemplo, si tenemos un infiltrado estomacal con edema, con como que se ve sucio, vamos a tener hipopia, ¿ya? Que es pus, lo que les decía anteriormente, que lo podríamos ver, por ejemplo, en un paciente con uveitis anterior. O no sé si los dijo, pero ahora lo digo, ¿ya? Y obviamente todo eso podríamos pensar en un proceso bacteriano y obviamente eh, hay que tener en la historia clínica, hay que averiguar si tuvo un paciente de antecedente trauma ocular o cositas así que le haya generado una infección bacteriana y luego ya un absceso. Aquí nos recomiendan dar colirio de antibiótico y ciclopéjicos. Ciclopléjicos que me van a generar una relajación del músculo ciliar. Recordar en el sistema nervioso parasimpático, el tercer par craneal, hay un poquito de neuro, el tercer par tiene como una fibra que va al músculo de Müller. Y que el músculo de Müller, que está como ahí por el párpado, va como a ir al músculo ciliar. Entonces,
los ciclopéjicos me van a generar una dilatación, ¿ya? De la pupila, ¿ya? Que es básicamente por la atropina. Ojalá se haya entendido. Ya, pero en este caso es todo paciente que tenga la pupila midriática y la queramos achicar, a generar una miosis, vamos a ocupar ciclopéjicos. ¿Sí? Ya. Una úlcera dendrítica, en este caso aquí en el embudo conceptual, me lo ponen aquí queratitis herpética, lo que les decía. Que va a tener como una figura geográfica, ¿ya? Y en este caso ciclovir tópico. Esto igual, y ciclopégico y antibiótico profiláctico. Aquí me acuerdo que en la prueba 1 igual el profe preguntó, ¿cuál es el tratamiento de la queratitis herpética? Como que lo tiró así como dato. Y salía como corticoides. Toda la alternativa salía corticoides. Todo lo que decía corticoides hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque si uno da corticoides empeora más la queratitis herpética y puede como llegar más allá de la córnea y generar como incluso una ceguera. Entonces jamás dar corticoide acá. Y en este caso el ciclovir es tópico. ¿Ya? Porque igual en la respuesta sería como sistémico o algo así. ¿Ya? Y eso. Aquí, por ejemplo, voy a irme acá, queratitis por exposición. En este caso, los pacientes que trabajan, los soldadores, que no trabajan con esta como casco de protección, pueden generar esta queratitis por exposición, como queratitis actínica, ¿ya? En este caso, la medida de estos pacientes obviamente ocupar oclusión ocular y lubricante, ¿ya? Bueno, aquí si se afecta del estroma corneal, porque no se tiene con fluorescina, lo que les decía. Y aquí lo vamos a desglosar como más separadito y más cute. Ya, entonces la queratitis, ¿cómo se define? Como una inflamación de la córnea que puede ser superficial o profunda. Y va a tener este ojo rojo doloroso y perigrático, profundo. Ya, entonces la bacteriana, aquí importante que pacientes que hayan tenido uso de lente de contacto y que, por ejemplo, se hayan ido a una piscina a nadar y no se sacaron el lente, pueden contagiarse por Pseudomonas aeruginosa. Entonces, si uno tiene ese dato epidemiológico, uno puede dar antibióticos dirigidos a Pseudomonas, como Cefatex, Cefepime, Cefaticima, todos esos antibióticos, ¿ya? Esto de etiología de sífilis y tuberculosis es muy raro acá en Chile. Es más frecuente esto en otros países, África, por allá, ¿ya? Y lo clásico clínicamente va a ser esto, este pus acumulado en la cámara anterior. Y esto se acumula acá abajo, como una leche condensada, así, yo le digo. ¿Ya? Y que se acumula acá por la gravedad. ¿Ya? El antecedente, lo más frecuente, como les decía, cirugía ocular. Que no estuvo con antibióticos profilácticos y a lo mejor se infectó, pasa esto. ¿Ya? Ya, entonces en la queratitis viral, lo más frecuente es que sea por el virus herpes simple 1. Tenemos esta clásica lesión con la lesión pleuresina, úlceras dendríticas. ¿Ya? Importante que dentro del trigémino, la rama nasociliar, que va a inervar la parte de la córnea, también va a inervar la punta de la nariz. Entonces, si uno ve esta lesión en la punta de la nariz, sí o sí debe ir a buscar dirigidamente a nivel del ojo estas úlceras corneales, ¿ya? Úlcera dendrítica, ¿ya? A nivel de la córnea, hay que ir a buscarla dirigidamente con atención de fluorescina, ¿ya? Eso me acuerdo que en un poquito de anatomía el doctor igual nos recalcó harto en su momento. Y como acá dice, por complicación de uso de corticoides se generó esta úlcera. Jamás usar corticoides, ¿ya? Y obviamente de manera inicial usar el ciclovir tópico y ya después cuando ya es más severo, vía oral. Por ejemplo, los herpes zóster, ya, oral al tiro, porque el zóster igual es súper, como por ejemplo en esta fotografía es súper malo y más en los adultos mayores porque pueden generar ceguera total, ¿ya? En cuanto a las queratitis micóticas, lo clásico de esto es el antecedente trauma vegetal, ¿ya? Esto acá como en Chile es raro, ¿ya? Es como más frecuente como en la parte de Centroamérica, estas como queratitis micóticas, por lo que estaba cachando. En este caso, como tenemos este antecedente trauma vegetal,
puede ser la causa microbiológica por Aspergillus o Fusarium, ¿ya? ¿Qué más de esto? Bueno, aquí en la lesión de fluoresceína se ve como una lesión blanca, irregular, como aplumillada, así como con algodón, ¿ya? ¿Sí? Y como todo hongo también va a generar estas lesiones satélites, ¿ya? El tratamiento ya sistémico puede ser con anforeticina B, como en cualquier lesión por hongos ya más severo, o inicial nistatina, ¿ya? Obviamente en estos casos igual está contraindicado los corticoides, ¿ya? Y obviamente si es que se llegase a infectar, también podría ser algo prudente igual dar antibióticos. Por lo que estaba viendo, también tenemos la queratitis parasitaria. No sé si el doctor los enseñó a ustedes, el doctor especialista en córnea. Pero yo me acuerdo, revisé así rápido los PPTs que me mandaron y caché que les enseñó las primeras que les enseñé. Pero igual le puse a la parasitaria porque uno nunca sabe. Pero en este caso la lesión es como esta, la que vemos acá, en forma de anillo. ¿Ya? Y también esta puede ser por acanta moeba, y ahí es como algo, clínicamente es como algo más subagudo, ¿ya? Puede estar asociado como a meningitis, como cosas más raras, como ya meningitis interna. Ya, obviamente el curso progresivo, más subagudo, y lo clásicamente es que uno va a tratar como, ya, esto es micótico o esto es algo bacteriano y no va a responder al tratamiento, ¿ya? Eso. Pero acá en Chile es raro. Eso en general con las queratitis. Las escleritis no la había agregado. Son como lesiones como de la córnea superficiales, pero creo que lo van a ver después. Lo borré sí porque para no confundirlo. Ya, entonces ahora vamos a hablar de párpado. Vamos a hablar como las patologías clásicas de los párpados, del orzuelo, la dilatación y la blefarinitis, ¿ya? Entonces, el orzuelo va a ser una inflamación aguda de los folículos de las pestañas, de las glándulas de meibomio y la D6. Ya como que va a afectar a la lamela anterior, ¿ya? A diferencia de la chalación, que va a ser una meibomitis, o sea, va a ser explosiva de las glándulas de meibomio, ya de la lamela posterior, como del párpado, ¿ya? Clásicamente el orzuelo va a ser algo más agudo, ya un dolor, va a ser como un nódulo doloroso y va obviamente asociado a signos de inflamación, ya de flogosis, como le dicen, ya eritematoso, ya rojo, pero ojo, clínicamente no va a afectar a la como agudeza visual, algo más benigno, ya como algo de la piel, como del párpado. Cualquier infección como de piel va a estar asociada al estafilococo aureus, que es lo más frecuente, ¿ya? Ojo que puede haber como relación con el acné y los pacientes diabéticos. En cuanto a la clasificación, bueno, aquí en este mapa conceptual lo ponen así como suelo externo, como la glándula de Moll. Bueno, la glándula de Moll es una glándula sudorípara, ¿ya? Que igual está aquí como en la proximidad, que lo colocan aquí, que igual se podría como asociar, ¿ya? Y eso. Y en el orzuelo como a nivel como más interno, en la mela como posterior, la glándula de Meibom. Eso, entonces el diagnóstico va a ser algo más agudo, va a ser doloroso y también se va a ir como como llega agudo se puede ir rápidamente, ¿ya? El tratamiento va a ser como más manejo local, con brisas tibias, masaje y obviamente uso de antibióticos. Como es estafilococo aureus, podríamos usar gentamicina, ¿ya? Como de manera inicial. ¿Qué más importante de esto del orzuelo? No, creo que eso está bien completito. Ya, entonces el chalazo es algo más subagudo. Es algo acá como de semanas puede aparecer, ¿ya? De días a semanas, a diferencia de esto que es como de horas a días. Esto es nuevamente más inflamación crónica y de la parte posterior, de las glándulas de meibomio, ¿ya? Y este nódulo que se va a presentar va a ser indoloro y va a estar firme el párpado.
Obviamente esto puede ser como etiología por higiene, mala higiene como de los párpados, estrés, entre otras cosas, tuberculosis ponen acá, y la rosácea puede contribuir. Ojo, que no sé si fue pregunta de dermato o fue pregunta de oftalmo, que la rosácea ocular, que puede generar, o sea, sí, dentro de la rosácea tenemos varios fenotipos, ¿cierto? Y la rosácea ocular en particular puede generar, ¿por qué se produce? Y puede generar esta instalación porque el bicho que está, el ácaro que se relaciona con esto es el Demodex. Y preguntaron cuál era el bicho. El Demodex era la respuesta, ¿ya? Demodex. Y eso, ¿ya? Obviamente el diagnóstico va a ser como clínico. Y ojo, que en pacientes, y esto sí fue pregunta de una como de, bueno, como oficial. Paciente 80 años que tenía un chalación persistente, como que él pensaba que era un chalacio, su tratamiento y no mejoraba, ¿qué podría ser? Un carcinoma sebáceo, ¿ya? Esa es la respuesta. Pero lo más frecuente es que el chalacio se presenta en pacientes como a jóvenes adultos, ¿ya? Pero si se presentan y te ponen la chalación de un hombre de 80 años y que persiste, a pesar del tratamiento, es carcinoma sebáceo hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? Y obviamente ahí la conducta es hacer biopsia. Entonces acá el tratamiento, obviamente aquí lo clasifican si es menor a 4 milímetros o mayor a 4 milímetros, pero incluso a veces puede llegar como a hacer como una decisión y que se saquen esto, ¿ya? Eso. Blefaritis, ¿ya? Entonces la blefaritis, y de hecho esta foto, hubo una pregunta en la UNACOM que fue como oficial, que ponían esta foto, así tal cual, ¿ya? Y la respuesta era blefaritis. ¿Y cómo se define esta? Como una inflamación crónica recurrente de los párpados, ¿ya? Se va a presentar así, como muchas costras, depósitos aceitosos, por ejemplo, la gente que tiene dermatitis como seborreica, como así cuando una vez tiene aquí en las cejas, así, lo mismo, en las pestañas, tal cual. Y ojo, aquí le ponen Staphylococcus aureus, pero también puede ser parasitaria por el Demodex. Lo mismo que le hablaba de la rosácea, mira aquí más adelante. ¿Ya? Eso, entonces vamos a verlo así, tal cual, como costra, escama, ¿ya? Entonces aquí el tratamiento va a ser la higiene y antibióticos tópicos en casos severos. Ya, alguien, bueno, aquí ya nos fuimos como a otra parte de párpados, de hablar un poco de lactosis. No sé si alguien quiere leer esta pregunta como para introducir al tema. Chiquillas. ¿Alguien? ¿No están? ¿Se durmieron? Mujer de 50 años de edad, diabética mal controlada, acude a consulta por referir caída de párpado superior de ojo derecho desde hace 2 semanas. A la exploración usted observa además limitación de los movimientos oculares y midriasis. Ya, esta igual es una pregunta particular. Ya, lactosis entonces, ¿cómo se define? Como la caída del párpado, ¿cierto? En este caso nos da una mujer, 50 años, pero aquí nos dan como la clave, es diabética. Y ojo, la diabetes, como genera esta polineuropatía diabética, como de los nervios periféricos, y va subiendo, por ejemplo, en guante, en calcetín, después va subiendo a los nervios intercostales y después va subiendo y afecta al tercer par, los nervios craneales. Y para el tercer par, eh, recordar que va a inervar el músculo de Müller, que creo que le había dicho, que va a ir como a ir a la parte parasimpática y va a generar esta miosis. Entonces, como acá clínicamente la paciente tiene midriasis, es algo como neurogénico por la diabetes. Entonces, en este caso, la ptosis es neurogénica. Ya, pero si no fuera diabética y si no hubiesen puesto como mujer de 80 años, la respuesta a viva voz es aponeurótica o también llamada senil, ¿ya? Que es lo más frecuente en adulto mayor y todo eso, ¿ya? Entonces en este caso neurogénica. ¿Qué más aprovechar de esto? Sí, porque aquí no puse un apartado como de ptosis, pero destacar que, por ejemplo, acá traumática podría ser un ejemplo, pacientes que hayan tenido
No, es que no me va a servir ese ejemplo. No, porque ya, borren el traumático, pero hay pacientes que van a generar una parálisis del tercer par que tengan antecedentes de un aneurisma como a nivel de la arteria comunicante posterior. Pero ese tipo de aneurisma no se como que rompe por... no se va a romper por traumatismo, sino que se rompe como por de manera espontánea. Ya sé que no me sirvió eso de traumático, pero ese datito que les comento de la parálisis de tercer par me va a generar esta aptosis, ¿ya? Y diplopía. Y ahí la palabra como clave es un aneurisma de la arteria comunicante posterior. Eso. Sí, creo que eso. Yo creo, me acuerdo que en la prueba 1 el doc en la primera clase tiró muchos datos freak que después lo vimos en la prueba final. Pero igual se los comento ahora, por si es que igual le hizo lo mismo a usted. Que es igual importante eso. Y por ejemplo, aquí entre las alternativas sale la miogénica, que en este caso puede ser por la miastenia gravis. Ya recordar un poquito de neuro, paciente con aptosis unibilateral que durante el día se va como cansando, se va fatigando la persona al pestañear y ya en las tardes, noches, si se aplican hielo, va a mejorar. Ya eso es como lo clásico de la miogénica. Ya, eso es como un breve resumen como de la aptosis que les quería como comentar para ver esta pregunta. Y eso. Y obviamente como en los niños, si lo clasificamos como en los niños, la causa congénita me puede generar en un futuro una ambliopía, que eso igual siento que es importante, que es no hay un correcto desarrollo a nivel ocular y al fin y al cabo del nervio óptico y de los como campos, como, ¿cómo es la palabra? Como de los campos occipitales y todo eso, no hay un correcto desarrollo neural de la vía óptica, entonces todo niño que pueda tener aptosis, uno debe hablar si un pediátrico de 6 meses, si es mayor de 6 meses, uno debe derivarlo al tiro al oftalmólogo, ya para prevenir la ambliopía. Eso es como un capítulo aparte de lo estrabismo y toda la chaya, pero aprovecho de comentárselo acá mismo, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de entropia y ectropia. El entropia, inversión por como la parte interna del borde palpebral, y el ectropio en la inversión del borde palpebral. Ya, el entropio en los tipos tenemos 4 y en los ectropios también. Acá tenemos el senil, cicatricial, hepático, congénito. El senil es más frecuente, igual que la pregunta anterior, si yo les ponía como un paciente de 80 años y tiene ptosis, lo más frecuente es aponeurótica o senil, ¿ya? Y otras causas tenemos cicatricial, acá por ejemplo reacción por pérfido, que creo que igual el profe les puso como una foto de esto, y hepástico, ya en este caso porque hay una irritación local que igual incluso podría ser como por una correctura palpebral. Aprovechando la palabra espástico, me acuerdo por ejemplo, los pacientes con ACV que no van a tener una buena cerrada del párpado. Eso es por otra cosa, sí, pero ahora que me acuerdo, es por el músculo orbicular. Y eso va a generar como un lagrimeo, una epífora constante. Y si uno por ejemplo, tiñe acá el ojo con la tinción de fluorescino, y uno va a ver unas queratitis puntata, que son como puros puntitos así. Y eso es porque no tiene una buena cerrada del párpado del ojo, y va a generar como esta como, ¿cómo lo explico? Como irritación de la córnea porque el ojo no se cierra bien al momento de cerrar. Que esos son clásicos los pacientes con ACV secuelado, que no cierran bien el ojo. Y es como multifactorial. Porque el músculo auricular no funciona, lagrimea y toda la chaya, porque no hay buena cerrilla del párpado. ¿Ya? Y por su parte tenemos el electropia, ¿ya? Que en este caso igual puede ser senil, paralítico, por lesión del séptimo par, cicatricial y mecánico, ¿ya? Y finalmente el congénito. Al fin y al cabo, el tratamiento de ambas patologías es quirúrgico el gol estándar, ¿ya? Eso más que nada de los ectropion y ectropion, ¿ya? Sí,
Ya, entonces esto como mezclando otra como tópico de párpado, que es las lesiones como malignas. Tengo esta pregunta, que la voy a leer yo aprovechando. Dice, un hombre de 68 años presenta lesión en el párpado inferior derecha, soy levantada de 1 centímetro de diámetro con borde elevado, brillante, asociado a telangiectasia adyacente. El diagnóstico más probable es... De aquí les puse esta fotito de la mnemotecnia. Todo cáncer que diga así en el enunciado borde elevado, brillante, perlado, con telangiectasia, es un carcinoma vasocelular, ¿ya? Y esto igual sirve como torpedo para dermato, igual siento yo. Pero ojo, toda lesión, en el sitio rigor, toda lesión que esté cerca del párpado o cerca del ojo es como enfermedad que lo debe ver el oftalmólogo. Y yo, por lo menos aquí en dermato, a veces lesiones cerca aquí como del canto externo, canto medio, igual el dermatólogo lo saca. Pero en estricto rigor, toda patología, como en este caso cáncer, que se asocie cerca del ojo, lo debería ver el oftalmólogo también, ¿ya? Eso. ¿Qué más? Aprovechando esta diapo, que lo más frecuente de las lesiones a nivel como del párpado y de cáncer, lo más frecuente que sea es el carcinoma vasocelular, igual que en la piel, ¿ya? Y lo segundo más frecuente que sea espinocelular, y ya lo tercero que es menos frecuente sea por un melanoma. Ya en los melanomas tenemos como la clasificación clásica del ABCD, ya la A de la simetría, B de los bordes, C del color, D de los diámetros y la E de la evolución. ¿Y qué más de importante de esto? Ya, igual me acuerdo que no sé si fue en esta prueba, pero el profe preguntó ya, ¿y si tenemos una lesión del párpado superior? O por ejemplo, esta misma foto, tenemos lesión acá a nivel del párpado inferior. Los ganglios, dirigidamente, ¿dónde queréis buscarlos? En los ganglios submandibulares, ya hacia abajo. Pero si tenemos esta lesión y está en el párpado superior, los ganglios que debemos ir a buscar dirigidamente son los ganglios retroauriculares, ¿ya? Que creo que igual les puse una fotito de eso. Ya, eso sí la pregunta en la prueba, ¿ya? O por ejemplo, te ponía un caso de un melanoma que está ubicado en esa lesión, ¿dónde tienes que buscar ganglio? Esa es como la distribución. Arriba, retroauricular, abajo, submandibular. Eso, entonces ahora vamos a ir a infección de partes blandas. Yo aquí puse, por ejemplo, esto fue parte como de la clase de órbita, creo que lo mencionó el doc. Tenemos, ¿cómo se llama? La celulitis preceptal o la celulitis poseptal. ¿Y qué es lo que me divide que sea pre y poseptal? Es como parte acá del periósteo, tenemos como el septo, que es como eso, es como la distribución del periósteo acá del huesito del piso, que se va hacia acá, que me pone como estrategia conectiva, me lo divide en pre y poseptal, ¿ya? Y básicamente, la celulitis preceptal, casi todas las cosas están normales. Solamente lo más característico es que vamos a ver un edema y el resto, por ejemplo, de la agudeza visual, a nivel de las pupilas, una proptosis, como que el ojo se salga para afuera, en este caso, como en esta fotografía, y dolor, por ejemplo, de los movimientos oculares, el mover los ojos para arriba, para abajo, para el lado y todo eso, es clásicamente de lo orbitario, de una celulitis orbitaria. Ya, en este caso, por ejemplo, en esta fotografía, está clásicamente como una infección que incluso daña los músculos orbitarios, ¿ya? Y aquí se ve como todo edematizado, ¿ya? Entonces, clásicamente, el orbitario nos van a tener el antecedente de una paciente con sinusitis, ¿ya? Como están aquí por proximidad de los senos paranasales, ¡puf! Se fue el bicho a la cavidad orbitaria, ¿ya? Eso, esta es una enfermedad que es importante tanto en pediatría como en otorrino como en oftalmo. Y la importancia radica porque igual nos va a determinar conducta. La celulitis preceptal, el manejo es con antibióticos bioral, amoxiclav, por 7 a 10 días. Y el orbitario, si tú lo detectas, te lo encuentras en el SAPU o en el SAMU, sí o sí tienes que derivarlo al hospital para que quede hospitalizado, porque va a tener tratamiento endovenoso. Y si ya tiene mucha indicación como daño neurológico, va a tener el paciente tener indicación de TAC de cerebro, ¿ya? Entonces, eso. Aquí no puse la foto,
porque ya igual es como más avanzadito, pero si no se lo pasan acá, se lo van a pasar en un otorrino. Pero hay como una evolución de la celulitis orbitaria que es clasificación de Chandler, algo así. Y que va como 1, 2, 3, hay varios grados. Pero aquí lo loco del orbitario es que sí o sí todo orbitario, que aunque sea leve, se hospitaliza porque puede pasar del 1 al 5, que el 5 ya un absceso, e incluso puede llegar a una trombosis seno cavernoso. Que ya algo más cerca ya, si uno se acuerda de neuro, cerca del quiasma por ahí, donde pasan los músculos extraoculares, los nervios y toda la chaya. O sea, la arteria carótida, si uno ve esa fotito clásica, a ver, lo voy a buscar mejor acá en Google. Trombosis del seno cavernoso. Que aquí uno va a ver aquí como esta afectación de todos estos nervios. Y obviamente, aquí no está la fotita bonita. Ah, aquí. Todo esto, si uno, aquí está el hueso esfenoide. Y esta celulita orbitaria puede llegar acá, como una trombosis a nivel de esta zona que va a afectar a todos estos nervios. El nervio oculomotor, el traqueal, el nervio oftálmico, el abducen, ¿ya? Y aquí está la carótida interna. Entonces, si se acumula todo esto como infeccioso, inflamatorio, ¡puf! Puede llegar esto y llegar al corazón. Entonces, es súper malo. Sobrevida muy malo. Ya. Y por último, les puse esta foto que en patología lagrimal el profe igual le enseñó esto, que es la dacrocistitis, ¿ya? La dacrocistitis igual es una infección como secundaria, porque aquí a nivel del saco lagrimal hay una obstrucción de la vía lagrimal, se va a generar esta retención, esta sí, ¿ya? Y se va a generar esta infección secundaria, principalmente por áureos. Y clásicamente vamos a ver este paciente así, con como este bultito eritematoso a nivel del saco lacrimal, ¿ya? Y en este caso el tratamiento, si te lo pones en la prueba, va a ser cirugía, el gol estándar, ¿ya? A diferencia de la dacroestenosis, que en los niños, ahí el manejo inicial, el paciente no necesariamente va a estar así, sino que le va a costar llorar y va a tener como pura legaña acá. Y el paciente, uno que le indica a la mamá es que uno empieza con masaje y ya después de eso eh, uno puede meter una sonda por la nariz y como desobstruir acá. Y otra diferencia de la dacrocistitis se diferencia de la dacroadenitis, que esta parte acá de la glándula lagrimal principal es cuando se inflama. Y ahí es cuando el doctor dice que se forma como una S itálica, como semiológicamente, cuando uno lo ve en la inspección. ¿Ya? Eso como son tres como enfermedades que hay que diferenciarlas, siento yo. ¿Ya? Entonces, esta foto es de una dacrocistitis. En este caso, el tratamiento uno puede ocupar como manera inicial antibiótico, pero al fin y al cabo, el tratamiento final es la cirugía. Tenemos como esta diferencia la dacroestenosis, que es una básicamente oclusión del conducto nasolagrimal, que uno empieza con masaje, recién nacido, que le cuesta llorar, masaje, y si no, una sonda y al final cirugía. Y la dacroadenitis que forma acá de la esitálica, que le digo que es de la glándula lagrimal principal, ¿ya? En este caso el tratamiento va a ser como antibiótico al tiro y va a responder, ¿ya? El bonus track que les tengo, ya son las 9, es esta joyita que encontré acá. Ya, esta es una carpeta, no sé quién la compartió, pero la encontré aquí y tiene prueba 1, prueba 2, prueba 3. Y cada carpeta tiene las pruebas de los años anteriores, para que la puedan ver y a lo mejor sacan ahí alguna pregunta que les pueda servir, ¿ya? Eso pues chiquillos, eso fue la tutorial, justo duró 1 hora, buena. Y no se pega aquí, ahí está. ¿Se pegó o no se pegó? Creo que se pegó cortado. No, sí. A ver, espérate. Sí, se pegó cortado. Ya. Oye, no sé si alguien me sacó una foto. Si alguien puede sacar una foto. Un pantallazo. Le saco, a ver, claro. Ahí como que estoy enseñando. ¿Que me la puede mandar, porfi? Ahí le sacó el Pablo. Ya, buena, bacán. Ahí me la mandan al WhatsApp. Porque es mi evidencia de la tutoría. Ya, y de los chiquillos, bueno, ahí si quieren anotan ahí Así fue el root. su root y todo eso. Ahí está la llamada. Ya, pues chiquillos, espero que les pueda servir. Obviamente por tema de tiempo no alcanzamos a ver los otros temas, pero si igual si ustedes me dicen, los puedo ver y hacerle como algo bacán igual, ¿ya? Ahí me dicen con tiempo.
Gracias, Laura, te pasaste. Ya, el video lo voy a subir